Hola y espero que estés bien. Hoy vamos a mirar algunas tipologías constructivas de estructuras para protección de cultivos. Estructuras en ambientes protegidos para producción vegetal. Miraremos varios modelos que encontramos sobre todo en el viejo continente, pero nos enfocaremos en dos modelos especiales. El primero es el modelo chino, dado que China es un país con una gran cantidad de área cubierta manejando estos ambientes protegidos. Y el segundo modelo, donde también daremos algo de énfasis, será el modelo español, dado que por sus características de modelo tradicional, de estructura autóctona, es muy interesante a nivel mundial. Así que de una vez entremos en materia. Comenzamos por mencionar el top 10 de los países y regiones con mayor cantidad de área en cultivos protegidos, reconociendo el avance que tiene Asia con países como China, Corea, así como Japón, que suman más de 3 millones de hectáreas cubiertas. También podemos apreciar cómo los países de Europa se encuentran siguiendo, aunque con distancia muy grande, a los países asiáticos. Aunque Estados Unidos y México también se encuentran en el top 10, las diferencias siguen siendo muy grandes con respecto al gigante asiático, del cual podemos ver en la siguiente tabla algunos datos de cómo ha progresado la cantidad de área cubierta en estructuras de protección como los invernaderos desde la década de los 80 hasta principios de la década del 2010. Mientras que los datos más recientes que encontramos para Iberoamérica pues nos dan un total aproximado inferior a 200.000 hectáreas, muy inferior a lo que se encuentran en los países mencionados anteriormente. Recordemos que en este caso estamos mencionando estructuras de protección de cultivo enfocadas hacia los invernaderos. No estamos teniendo en cuenta los cultivos en acolchado, que suman otra cantidad de hectáreas bastante considerable, como lo apreciamos en la imagen. Con este tipo de datos nos damos cuenta que a nivel de acolchados, Latinoamérica se encuentra con valores muy cercanos a lo que es Estados Unidos y Canadá, así como la Unión Europea. Sin embargo, muy por debajo de Asia-Pacífico, que cuenta con 23 millones de hectáreas cubiertas en acolchado plástico. Vamos entonces a hablar de algunas tipologías constructivas y precisamente reconociendo a China como el país con mayor área en cultivo protegido, pues hacemos un reconocimiento al invernadero Lintu, que es una estructura, un ambiente de protección de cultivo que combina los diferentes materiales, una cubierta plástica, utiliza paja, utiliza madera, utiliza materiales aislantes e incluso utiliza ladrillo y concreto como parte de su estructura. Todos estos materiales están combinados apropiadamente para generar un ambiente apto para los cultivos, incluso en los extremos inviernos que se presentan en China. Dada la curvatura de su techo, permite que la nieve ruede en lugar de permanecer en la cubierta y con los materiales aislantes y equipos y sistemas de calefacción se logra generar el ambiente propicio para producción. Tenemos entonces otros modelos de estructuras de protección de cultivo, en este caso los invernaderos Gran Capilla o invernaderos YSPAM de gran ancho, que están fabricados o construidos con estructura metálica y cubiertas en vidrio transparente. Se caracterizan porque cada nave o cada capilla de estas tiene anchos que pueden llegar hasta los 12 metros. La separación de cada una de las cerchas que forman pórticos es de alrededor de 4 metros, entre 3,5 y 4 metros. Tiene como ventaja la hermeticidad a la hora de incluir equipos de calefacción o de refrigeración para las condiciones de invierno y verano, pero la debilidad de una gran cantidad de estructura que genera sombra, disminuyendo el paso de luz hacia el interior de la misma. Tiene unos sistemas de ventilación mecanizada que son bastante interesantes para poder generar aperturas en la parte superior o cenital del invernadero. Vemos adicionalmente algunas imágenes del interior de este tipo de estructuras que son bastante robustas y permiten el soportar pesos considerables de diferentes equipos para calefacción, ventilación e iluminación.
incluso soportando el peso de pantallas aluminizadas o pantallas térmicas para reducir el volumen del invernadero y mantener el calor al generar un colchón de aire entre la cubierta y la superficie de la cortina, o en este caso de la pantalla térmica. El otro tipo de estructura que es muy conocido a nivel mundial es el invernadero tipo Venlo, originario de Holanda. Se caracteriza también por tener una estructura metálica que soporta paneles de vidrio de 1.2 metros de longitud y anchos de 60, 80 o 1 metro, 60 centímetros, 80 centímetros o 1 metro. Las capillas generalmente son de 3.2 a 4 metros de ancho, pero pueden unirse varias capillas para generar un solo volumen al interior del invernadero. Una de las debilidades de este tipo de estructura es la escasa ventilación natural, dado que por el tamaño de los paneles de vidrio, pues no se pueden tener ventanas muy grandes. El sistema es un sistema mecanizado a través de rieles que permite apertura en la parte superior de unos paneles de la cubierta, pero pues el porcentaje de ventilación es bastante bajo. Y en este punto tenemos que decir que cada país empieza a generar estructuras autóctonas de costo reducido en comparación con las estructuras metálicas que hemos descrito anteriormente. Es así como vemos los primeros invernaderos de arco simple circular que se encuentran en el sur de Francia, en Túnez, Argelia, Marruecos, Líbano, toda esta región donde hay una ventaja comparativa al tener estos techos curvos que hoy en día se conocen como macrotúneles. Estos techos curvos permiten que en condiciones extremas como nieve, pues la nieve ruede a través de la cubierta y no se quede en la misma, generando pesos que obligan a estructuras mucho más robustas. También con el paso de los años se han desarrollado sistemas mecanizados o asistidos de ventilación como los que apreciamos en los túneles de cultivo reportados por Sabelis y que se aprecian en la imagen. Estos arcos también comienzan a elevarse con el tiempo y dependiendo pues de la zona, como se aprecian en los invernaderos en el sur de Turquía o en Chipre, donde ya vemos techos curvos pero unidos a parales que actúan como columnas e elevan la altura del invernadero, dando una mayor inercia térmica. Otros modelos estructurales como los que se aprecian en las imágenes que corresponden a invernaderos o estructuras en Italia o en Creta o en Portugal, pues utilizan madera como material estructural. Al utilizar la madera, pues la posibilidad de tener techos curvos se reduce. Sin embargo, pues vemos una característica común y es el ancho de cada una de las naves, que puede variar alrededor de los 7 o 8 metros. En algunos casos, como los invernaderos en el norte de Grecia, pueden superar los 8 o 9 metros, pero en la gran mayoría de modelos estamos apreciando estructuras por debajo de los 8 metros, entre 6 y 8 metros de ancho. Y es por esta razón que surgen los invernaderos metálicos que ya comienzan a normalizarse. Normalmente estos invernaderos, estas estructuras de protección de cultivo, tienen arcos en estructura de acero galvanizado en frío o en caliente, ventilaciones naturales mecanizadas, ventilaciones laterales y cenitales mecanizadas, y pues una gran altura que permite una mayor inercia térmica dentro de las estructuras. Todo esto comienza a normalizarse, como lo hemos visto en otros videos, generando en principio normas por país y posteriormente se genera la norma europea, que pues es la contrapartida de la norma americana. Finalmente quiero hacer una mención especial o un reconocimiento al modelo de Almería, al sur de España, dado que es uno de los modelos que a nivel Hispanoamérica es reconocido por su productividad y pues no solo por esto, sino por la posibilidad de brindarle a los productores un crecimiento económico interesante. Estas estructuras fueron construidas en principio en madera, luego pues fueron avanzando, desarrollándose y ya incluye algo de estructura metálica, pero todas estas estructuras, el invernadero Parral de Almería, el original o el inicial, que comienza con una cubierta o techo plano y luego empieza a modificarse en función de los avances en estudios de climatización hacia estructuras tipo A, es decir, a dos aguas.
De allí surge el nombre del invernadero de Raspa y Amagado que hemos visto en otras presentaciones. La estructura de invernadero de tipo parral contiene madera, metal y alambre. Una característica especial es que el plástico de cubierta no hace parte de los elementos estructurales, es decir, que el plástico no transmite ningún tipo de carga a la estructura, como sí sucede en otros modelos de invernadero, especialmente en Latinoamérica. El invernadero de Raspa y Amagado comienza a tener una elevación central, generando un techo a dos aguas que permite en determinado momento que el agua que pueda condensarse en la cubierta ruede por la inclinación o pendiente de la misma, evitando de esta forma que caiga directamente sobre el cultivo. Sobre cada uno de estos modelos se encuentran estudios, artículos y papers review donde muestra las ventajas y desventajas a la hora de ofrecer unas condiciones climáticas óptimas para producción agrícola. Así que la invitación es a mirar toda esta bibliografía para ver cómo han ido evolucionando estos invernaderos.